Hoy vamos a realizar un anillo con forma de tarántula. Bien, estos son los materiales que yo voy a utilizar. Como veis es hilo 100% algodón del número 5 y vamos a utilizar un ganchillo de 1,5 milímetros. Bien, podéis utilizar alambre para las patas. Este alambre que yo tengo aquí fino. Es fino, pero mantiene muy bien la forma, ¿vale? O bien podéis también colocarle limpiapipas en color negro. Si compráis limpiapipas, pues no hará falta forrar el alambre. Bien, una base que tengáis para colocar la araña, un anillo como estos, o bien un anillo viejo que tengáis. Ya que aunque no tenga mucha base, podéis hacerla pegándole algún plastiquito duro. Ya lo vais a ver en el tutorial, ya que aquí no tenemos mucha base para todas estas patitas. Bien, y luego silicona caliente para poder pegarlo todo. Empezamos. Bien, vamos a medir nuestra araña, que tiene 3,5 centímetros. Llega hasta aquí. Y bueno, si medís sus patas, si las ponéis así rectas, pues fijaros hasta dónde llega, 9 centímetros. Bien, el tutorial lo vamos a hacer en color rojo, ya que si no, no se va a apreciar el punto. Entonces vamos a hacer un anillo mágico. Bueno, vamos a hacer 6 puntos dentro de nuestro aro. Ya sabéis que todo esto lo tenéis en los mini tutoriales si queréis verlo más despacio. Estáis empezando, pues vais allí a los mini tutoriales. Bien, hacemos 6 puntos dentro del aro. Cerramos. Bien, acerco bastante la cámara porque es un hilo finito y entonces pues no se aprecia igual el punto. Entonces vamos a acercarlo todo lo máximo. Voy a intentar no salirme de la cámara. Tenemos aquí 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. 2 puntos en un mismo punto 6 veces. Uno. Dos. 3. 4. Y 6. Debemos de tener 12 puntos. Ponemos nuestro marcador. Hemos hecho la vuelta número 2 donde tenemos 12 puntos. Vamos a hacer la vuelta 3 haciendo un punto y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Punto y aumento. Bien, esta es la vuelta número 3. Debemos de tener 18 puntos. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos y un aumento. Bien, vamos a hacer ahora desde la vuelta 5 a la 7, 24 puntos, que son los que tenemos ahora mismo. Desde la 5 hasta la 7. Un punto en cada punto. En la vuelta número 8 vamos a hacer 2 puntos, 1,
2 y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta, 2 puntos y disminución. Bien, finalizada la vuelta debemos de tener 18 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 9 haciendo un punto y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Punto, disminución. Finalizada la vuelta debemos de tener 12 puntos. Vamos a cortar y a rellenar. Y cerramos nuestros 12 puntos, ya sabéis, por fuera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Volvemos a apretar antes de cerrar y ahora sí hacemos el nudo. Vamos a hacer ahora la cabeza, que vamos a hacer igual desde la vuelta 1 hasta la vuelta número 3. Vamos a hacer igual. Bien, para la cabeza, como he comentado, hacemos desde la vuelta 1 a la 3, igual que hicimos con el cuerpo. Debemos de tener 18 puntos. Vamos a hacer hasta la vuelta número 6 18 puntos, un punto en cada punto. En la vuelta número 7 vamos a hacer un punto y una disminución a lo largo de toda la vuelta. Punto y disminución. Bien, finalizada la vuelta debemos de tener 12 puntos. Vamos a cortar, rellenar y cerrar con aguja, igual que hicimos en esta otra parte. Bien, ya tenemos hecho nuestras dos piezas. Como veis, ya le he dado más claridad. Y ahora vamos a cortar 4 trocitos de alambre. Aquí tengo 3 y voy a cortar el último de 10 centímetros, ¿vale? Aquí, de 10 centímetros. Tenemos 4. Y ahora vamos a cortar uno de 5 centímetros. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Vale? Vamos a cortar uno de 5 centímetros y aquí vamos a cortar 4 de 10 centímetros, ¿vale? Con alguna cosita que tengáis vosotros vais a tomar aquí y vamos a girar un poquito doblando así, ¿vale? Dejamos así. Y ahora por el otro lado, más o menos que esté en el mismo sentido que este, pues hacemos lo mismo. Vale, vamos a ir así con todas las patitas.
Ahora lo que haríamos sería pues tomar nuestro hilo negro e ir enrollando. Yo, como la estoy haciendo en color rojo, pues voy a enrollar en color rojo, ¿vale? Vamos a hacer las patitas. Pues bueno, entonces vamos a pegar aquí un puntito justo aquí en medio, y entonces ahí, esto como va a ir justo donde el anillo, pues aquí dejaríamos lo más feo, ¿vale? Entonces vamos así y vamos a ir enrollando hacia la parte de fuera. Cuando lleguemos aquí rellenamos esto para que haga como la patita, aquí el final de la patita. Vamos a, se me está enganchando, aquí hacemos varias vueltas. Y ahora vamos otra vez al centro, vamos así, así, como dejando ya que se vea el hilo no tan pegadito, ¿vale? Entonces vamos haciendo así. Nos vamos para el otro lado. Aquí así vamos juntando más, ¿vale? Vamos a hacer esto. Vamos a ir hacia este otro lado. Cuando llevéis un poquito, echáis atrás. Y vamos a ir haciendo lo mismo en este lado directo, ¿vale? Hay que rellenar esta parte. Vamos rellenando, sujetamos ahí con el dedo. Yo creo que por encima digo, echa un pegamento mismo, no tiene pegamento. Solo echa al principio y luego echa al final, ¿no? Bueno, ya sabéis, vamos hacia el otro lado. Bueno, y ya estamos aquí en el centro. Cortamos y pegamos. Bien, vamos a empezar a montar nuestra araña. Bien, ahora lo único que tenemos que hacer es echar aquí un poquito de pegamento. Y entonces apoyamos y hacemos así, presionamos y dejamos un ratito. Podéis coserlo si queréis, lo que pasa que como tenemos que utilizar de todas maneras pues la silicona caliente, pues es más fácil hacerlo así. Dejamos ahí un ratito hasta que seque. Bien, y ahora vamos a pegar las patas aquí. ¿Qué pasa? Que yo tengo aquí muy poquita base, entonces vamos a tomar algún plástico que tengáis duro, yo no tengo ninguno rojo, y cortamos un circulito. Vamos a cortar un pedacito, que no tiene que ser mucho, ¿vale? Cortamos así un poquito. Vamos a intentar que no se vea el color naranja. Si tenéis del mismo color, pues mucho mejor. Y entonces pegamos aquí para tener un poquito más de base. Debemos de pegar luego aquí, ¿vale? Entonces vamos a hacer así. Hemos echado silicona caliente y pegamos. Vamos a hacer presión, que pegue ahí bien.
Y ahora pues vamos a ir pegando las patas. Tenemos que pegar 4 aquí juntas, 2, 3, 4 y ahora tenemos que pegar esta aquí delante, justo delante esta. Bien, vamos a hacer presión y las ajustamos ahí, intentando que queden más o menos de un lado que de otro. Podéis tomar medidas si lo queréis hacer perfecto. Bien, donde tenemos aquí estas patitas, estas son las que van a quedar delante, vamos a ajustar así de esta manera. Vamos a poner silicona y vamos a pegar. Bien, y ahora le vamos dando forma a las patitas. Tomad, por ejemplo, algo así recto. Bueno, estas las dejamos así rectas y vamos colocándolas ya como vosotros veáis. Bien, debéis de subirlas hacia arriba, ya que si no el anillo para poder colocarlo va a ser un poco difícil, ¿vale? Estas las echáis para atrás y las vais colocando como vosotros veáis. Bien, debéis de tener en cuenta de pegar así el anillo. ¿Veis? Está pegado así. Este yo también le puse uno en color verde y se ve por aquí, pero bueno, yo lo que voy a hacer es pintarlo con un pinta uñas negro para que no se vea esto. Bien, entonces pues nos quedaría colocarnos nuestra araña y ya las patitas, como os he dicho, las colocáis como vosotros queráis, ¿vale? Como podéis moverlas para donde queráis. Tened cuidado a la hora de pegarlo porque como veis ahí en la roja se ve el pegamento del cuerpecito aquí a la cabeza, ¿vale? Entonces tened cuidado y bueno, ya tendríamos terminado nuestro anillo con forma de araña. Espero que os haya gustado y nos vemos en mi próximo vídeo tutorial. Acordaros que el patrón escrito lo vais a encontrar en el blog y debajo de este vídeo siempre os dejo el enlace. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, es totalmente gratuito y así te llegarán los trabajos que hagamos nuevos.